Mucha gente me ha pedido que hiciera un déficit cero casero. Ayer salió un diputado nacional del PRO diciendo que ya el aguinaldo es una etapa. Es decir, la próxima etapa es defender el aguinaldo. Ese es el compromiso de CGT y vamos a estar en la calle. A ver, estas actitudes de me importa un carajo tienen un punto de autoritarios, sin ninguna duda, y desprecio al Parlamento. La obra pública la ponemos, pues después tenemos que licuar todo muy bien. Como hemos perdido 100.000 puestos de trabajo, probablemente perdamos algo más en el futuro. Hay muchas empresas muy complicadas, algunas en riesgo de quiebra. Nadie puede pasar de facturar 100 pesos por mes o por año a facturar cero. Provincias, las transferencias a provincias son muy necesarias para justamente hacer un buen licuadito. Yo entiendo que puede haber una concepción de que la macro ordenada por ósmosis se ordena todo, pero no es real. ¿Qué opina de Petovelo? ¿Puede ser? ¿Una opinión, Karina? ¿Puede ser? Una de nuestras mejores ministras. Tenemos educación pública. El Congreso no está enfrentado con Milei, pero sí Milei está enfrentado con el Congreso. Yo no recuerdo un oficialismo que le voten una medida con 2/3. Comedores escolares. Hay mucha leche. Nosotros asistimos, como creo que ya lo dije, 200 puntos solidarios y son 30.000 familias las que, llegan a complementar sus alimentos. Acá hay aceite. El pago de distribuidoras eléctricas también. Lo que dicen algunos diputados que puede suceder de insistir con 2/3 ante un veto del presidente, claramente lo que va a hacer el gobierno nacional es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley, ¿no? La frutilla del postre, jubilaciones. También adentro. Mala leche, la ponemos acá. Quiero fundamentar por qué no acompañé el punto 11 que declara de interés el Congreso de Estrellas Amarillas. No puedo acompañar declarando de interés lo que podríamos llamar expresiones paganas. Y ya está, déficit cero casero. No se lo dicen los opositores degenerados fiscales. No se lo dicen los jubilados, a usted, presidente, le importa 3 carajos, como lo dijo efectivamente ayer. Tampoco se lo dicen las cocineras de comedores, a que su gobierno señala como chorras. Así no, presidente. Se lo dice el Fondo Monetario Internacional. Se lo dice el principal sostén de su política económica. Y se lo dice de 2 maneras, o le señala 2 cosas muy importantes. La primera es que calibre un poco mejor el ajuste, que revea la calidad de quienes son los ajustados. Pero también le dice otra cosa muy importante. Le dice, es tiempo de que aparezca un apoyo político a las medidas y las reformas que usted está haciendo. Nosotros estamos de acuerdo, insisto. Se lo está diciendo el principal sostén de su ajuste. Pero le dice, así no, presidente. El presidente Javier Milei, además, en estas horas, dice haber venido del futuro para alertarnos y trabajar en que el mundo entero no vaya camino al socialismo. Bueno, en un rato vamos a charlar con Martín Granoski algo muy importante, para advertirle que quizá todas estas recetas, todas estas políticas no pertenecen al futuro, pertenecen al pasado, y a un pasado muy oscuro. Así arrancamos QR. Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo, y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos QR aquí por A24 y saludo a toda la barra. Irina Hauser, ¿cómo estamos? Fer Celorini, ¿qué dice Granoski? Acabo de escuchar algo ya. ¿Qué escuchó?
No, yo alguna vez se me ocurrió leer la performance como gobernador ¿de qué fue? ¿De California? ¿Schwarzenegger? De California. Sí, claro, es cierto. El déficit que dejó en miles de millones de dólares es impresionante. A como era libertario ya lo lleva para el lado de él. ¿No era déficit cero? Búsquelo. No era sabés déficit cero. pero dejó como un país sudamericano, como nosotros. Bueno, lo dejó como, no sé, 30.000, 40.000 palos se gastó. Buen dato. Bueno, es un dato muy importante, el de la jornada de hoy, la recomendación, que no es la primera vez que hace el Fondo Monetario Internacional al presidente Javier Milei sobre estos dos temas. Primero, la calidad del ajuste, luego el acompañamiento político que necesita todo sistema para poder llevarlo adelante, sí, para ser sostenible. Muy interesante que hace un rato en el programa de Maxi Montenegro Bornoloni, el presidente del bloque de la Libertad Avanza dijo: el mercado está leyendo, por aquello del aumento del riesgo país, por los bonos, lo que nos viene contando Facerolini, el mercado está leyendo que la vieja política no acompaña. Bueno, hay que ver si en realidad lo que el mercado está leyendo o hay una semilla de pregunta que tiene que ver sobre si el gobierno y el presidente Javier Milei es capaz de conducir la escena política. Vamos a repasar de qué manera lo dijo Julia Kosak en una conferencia de prensa. Es la vocera del Fondo Monetario Internacional. Vea con qué claridad, no es una interpretación muy liviana, muy trivial, muy de esquina que hacemos aquí en QR. Así lo dijo casi literalmente Julia Kosak, vocera del Fondo Monetario. The road ahead for Argentina does remain challenging, and building on these early gains means that policies will need to evolve in areas that we have already discussed. So the first, just to reiterate, is the need to improve the quality of fiscal consolidation to ensure its durability and fairness while protecting the most vulnerable. In addition, and as we have said many times in the past, it does remain critical to work to broaden political support for the macroeconomic stabilization and reform. We also do continue to monitor Argentina's delicate social situation. And we've been emphasizing the need to scale up social assistance to support the poor, ensuring that the adjustment burden does not fall disproportionately on working families. Bien, allí estaba, Julia Kosak. Reafirmamos un poquito el concepto por si no llegaron a leer el subtitulado. Esto fue hoy en una conferencia de prensa del Fondo Monetario. Habló sobre la Argentina, una situación muy delicada, dijo, muy desafiante en realidad, dijo, para el país, y subrayó dos cosas. Tiene que calibrar, tiene que ver la calidad del ajuste. Ya lo había dicho el fondo esto. Es decir, que no recaiga, en el final dice claramente que no recaiga el mayor peso del ajuste sobre las familias trabajadoras, dice la vocera del Fondo Monetario. Y por otra parte, le reclama un más concreto apoyo político al gobierno de Javier Milei respecto de sus reformas. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario, abro la pregunta, porque el Fondo Monetario en realidad puede ser duro por fuera, pero tierno por dentro, y tiene un corazón que se conmueve frente a las emociones de las familias que sufren los ajustes. No, en realidad porque lo que duda es el mantenimiento de las políticas de ajuste para garantizar el repago de la deuda, y eventualmente porque siempre el Fondo Monetario fue gendarme de las políticas de los países. Claro, lo sensible del fondo es su bolsillo, básicamente. Claro. Eso es. Por eso hay dos palabras que resuenan fuerte en inglés, en lo de Julie Kosak. Una es un verbo, monitorear. Y otro es un adjetivo social, que es social. Situación social, dice varias veces la parte de situación social aplicado a la crisis de Argentina vista del lado de la población y no solo de los mercados. Eso no quiere decir que el Fondo Monetario haya dejado de ser lo ortodoxo que era, por supuesto. No tiene nada que ver con eso. Tampoco anunció cuándo van a llegar los 800 millones de dólares, que es lo que les está importando para acumulación. Esa es la próxima etapa de la había revisión. 800 que podrían, de acá en adelante, podían decidir el fondo, te lo mando ahora porque estás bárbaro. Sí. Y otra cosa que dice, que no estuvo en esta que estuvo en esta charla, pero no en este recorte, que también hay que monitorear el tema de la acumulación de reservas, que hasta el mes pasado no parecía ser, pero bueno, los muchachos miran día a día y entonces nombraron la acumulación de reservas porque creen que va a haber una baja importante. ¿Alguna vez el Fondo Monetario hizo algo bueno por nosotros? Digo, me parece una pregunta elemental. Me parece que nunca. Bueno, yo acepto que hay miradas de la política que entienden que los lineamientos del fondo son los lineamientos que debería tener un país para salir adelante. De hecho,
todas las veces que han ganado espacios conservadores, liberales, de derecha en la Argentina y han conducido el gobierno, se alinean con un poco más de... Sí, le fue después, ¿no? Bueno, está bien. Por eso, ese es el tema. Y aparte, por ejemplo, una condición que puso el fondo históricamente siempre, el ajuste a los jubilados. Es una de las condiciones típicas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿y qué estamos viviendo con este gobierno? Digo, más allá de la crítica por la cuestión social... Bueno, ya que mencionás esto, me contó un pajarito. Está por salir un libro donde Sergio Massa narra muchos de los avatares en su gestión al frente del Ministerio de Economía, como parte del gobierno también de Alberto Fernández, presidente de la Cámara de Diputados y demás. Y entre otras cosas cuenta con detalle cómo fueron las negociaciones en su rol de ministro de Economía con Guita Gópinato, con las autoridades del fondo para negociar. ¿Se acuerdan todo lo que eso significó? Sí. Y insisto, alguien me contó que hay un detalle muy específico de dos cosas que rompen el vínculo con el fondo o rompen una relación que venía manteniéndose por otros andariveles. Una tiene que ver con los subsidios a la energía, sobre todo en los comercios, y otra tiene que ver con la moratoria jubilatoria, es decir, que siempre estuvo puesta, como dice Irina, la mirada sobre el tema. Es más, COSAC dice hoy en la conferencia de prensa, alienta que tiene que estar muy a raya todo el tema de los recursos previsionales. Pero bueno, también le advierte sobre la calidad del ajuste porque lo ve insostenible. Yo recuerdo, Pablo, en relación con lo que decía Irina, preguntándose sobre si el fondo alguna vez ayudó a la Argentina, este diálogo con Lavagna, una semana antes de que Lavagna fuera designado por Eduardo Duhalde ministro de Economía de la Nación, 2002. Y Lavagna me dijo, hay que descentrar al fondo de la política argentina. Después Néstor Kirchner y Lula en Brasil terminan desconectándose del fondo. Pero él dijo, descentrar. Entonces digo, ¿por qué? Porque el fondo histeriza, no me lo olvido más eso, histeriza la política e histeriza la economía. Y además condiciona, pero además, sobre todo, histeriza. Frase de Lavagna. Hoy viene Roberto Feletti a charlar con nosotros. Tuvo distintos cargos en gestión. Lo último fue secretario de Comercio Interior en el gobierno de Alberto Fernández. Ahora encabeza un grupo de economistas de la provincia de Buenos Aires que hacen permanentemente estudios y sacan reportes muy interesantes. Vamos a charlar sobre el último reporte, pero le vamos a preguntar, yo insisto con lo que dijo Bornoroni hace un ratito, una muy buena entrevista, una de las entrevistas del momento, es decir, ¿qué le pasó al bloque La Libertad Avanza? Hay reproches desde el gobierno, que no vio venir lo que ayer ocurrió, ¿ayer o antes de ayer? Ocurrió antes de ayer. O ayer en la madrugada, ocurrió en diputados no solamente una media sanción para mejorar las jubilaciones y revisar la fórmula, sino también haber conseguido 2 tercios. Eso, no sé si hay antecedentes de un oficialismo que haya recibido en una agenda contraria a la que él quería 2 tercios de apoyo, es decir, prácticamente gran parte de la oposición votando en contra de algo que quiere el oficialismo. Y Bornoroni dice recién, con Máximo Montenegro, dice, es el mercado el que está leyendo que la vieja política no acompaña. Habría que preguntarse, Fer, lo vamos a charlar con Roberto Feletti, si el mercado lo que está leyendo, es una pregunta, es una pregunta, si el mercado lo que está leyendo es que el gobierno no es capaz, insisto, de conducir la política de ajuste que efectivamente quieren y ocurren estas situaciones. Por eso el tema de los bonos, por eso el tema del riesgo país. A ver, los mercados monitorean números. Si los números fueran bárbaros, por más que la política fuera un desastre... Expectativas también, Fer. Bueno, pero la expectativa es en base a los números también. No simplemente a que digan, che, qué bárbaro, qué divino el tipo. Es que los números tengan cierta relación con lo que se propone. Entonces, si los números fueran bárbaros, por más que vos fueras un tipo extraño, te acompañarían. Ahora, cuando vos llevás un mensaje fuera del mundo, en el sentido que sos una rara avis, y encima los números son raros, los tipos dicen, bueno, acá la posibilidad de que esto que él propone se dé es 1 en 10 o 1 en 5. Entonces, bueno, tampoco le gusta, no es timba. El casino es una cosa y la bolsa es un casino, pero disfrazado. Bueno, se abre esa pregunta. Y si se abre la pregunta sobre si el gobierno es capaz de conducir la escena, se abre otra pregunta más. Si cambió el momento del gobierno. Ayer nos lo decía Iván Kachanowski, ¿no? Si cambió el momento del gobierno, el gobierno tendrá que generar algún tipo de reacción porque da la sensación que el viento de cola, si ustedes quieren, del triunfo electoral, está puesto en duda. Es una pregunta, insisto, sobre la mesa. Bueno, voy a ir con Irina porque hay un nuevo escándalo con el tema alimentos. El gobierno no gana para problemas. También hay una
muy fuerte versión de que los minutos de Sandra Petovelo al frente de Capital Humano están contados, no fuera del gobierno, pero sí al frente de un ministerio que a ella misma le provoca muchísima angustia, muchísima desesperación por la escena. Pero no quiero que se pierdan lo que nos va a contar Martín Granowski en un rato nada más, y tiene que ver con lo que está en juego en Europa, el avance de la derecha en elecciones parlamentarias y algunos episodios muy interesantes para vernos reflejados en esa historia. Y Fer Cerolini nos va a mostrar qué sector social de la Argentina, de las distintas clases sociales en la Argentina, en términos económicos, han generado hasta acá, por lo menos, el mayor esfuerzo en términos de ajuste. No sé si nos vamos a sorprender, pero verlo, en todo caso, graficado también es impactante. ¿Qué está pasando con los alimentos? ¿Qué nuevo capítulo de alimentos? Primera cuestión, el juez Sebastián Casanelo ayer había intimado, le dio 24 horas al Ministerio de Capital Humano para que presente el famoso plan para distribuir los alimentos. El peso de la ley, como esta portada tan hermosa que tenemos, no sé si la podemos ver, ahí está, mira. El peso de la ley que debe cumplir Capital Humano y que hasta ahora no cumplió. Lo que presentó fue un pequeño escrito, que también vamos a ver, donde dice que está trabajando en eso, pero que todavía no tiene los detalles. ¿Esto que estamos viendo qué es? Es un documento que presenta el Ministerio de Capital Humano. Sí. Bueno, Leila Gianni, ¿no? Ya la conocimos por su performance, legal, claro. Exactamente, donde dice... Me das un paréntesis. Sí. Hay un enojo en algunos sectores que acompañan al gobierno con la performance de Leila Gianni en el Poder Judicial, muy fuerte. Algunos se preguntan si era necesario generar ese tipo de escándalo, ese tipo de representación, e incluso se preguntan si la denuncia impulsada no es un tiro en los pies por todo a lo que invita a tirar de la piola de esa madeja de corrupción. Perdón, Irina. Y es la sensación que da, ¿no? Y de acuerdo a lo que contamos también de lo que declaró. Bueno, mira, esta pequeña presentación, a ver si tenemos otro destacado, una de las cosas que dice, ahí está, es que bueno, que en función de los requerimientos que le pidió el tribunal, venimos a informar que nos encontramos realizando todos los esfuerzos necesarios para cumplir en tiempo y forma con el mandato de vuestra señoría, reuniendo los elementos necesarios para tal fin. Todo ello con el fin de concretar la presentación en el transcurso del día de la fecha. La parte novedosa de esta presentación es que aparentemente van a acatar. Sí. No sabemos cuándo, pero van a acatar. Y esto tiene un fuerte contraste, ya que hablábamos de Leila Gianni, con lo que esta mujer dijo en la audiencia ante la Cámara Federal. ¿La escuchamos? Sí, dale. Los alimentos que se encontraban en los depósitos de Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán, fueron adquiridos en su mayor parte por la gestión anterior, producto muchas veces de licitaciones espurias. Ni bien la ministra Petovelo tomó conocimiento de que había alimentos próximos a vencer, ordenó a esta subsecretaría legal y aparte del equipo a que gestionamos la pronta entrega de esos alimentos. Hemos firmado un convenio con la Fundación CONIN y en el día de hoy, a través y en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, esos alimentos, que eran 450.000 kilos de leche en polvo, están siendo distribuidos. El resto de los alimentos se utilizará para catástrofes y situaciones de emergencia, porque la política alimentaria que está llevando el Ministerio de Capital Humano vino a romper un paradigma. Basta de militantes del hambre. Militantes del hambre nunca más. Militantes del hambre que hicieron negocios enormes con estos alimentos y los utilizaron como elemento de coacción hacia los sectores más vulnerables. Bueno, lo que dijo Leila Gianni, además de esa horrible frase que invoca y que mancha, te diría, el nunca más, es que los alimentos que se iban a repartir son esencialmente la leche en polvo que se estaba por vencer y que el resto, como escuchamos recién, iba a ir para emergencias climáticas. Evidentemente el gobierno, con esto que presentó ante el juez Sebastián Casanelo, está reconociendo que tiene que hacer un plan para distribuir todos los alimentos que tiene en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo. Te quiero contar algo que ahora se viene. Sí. Ya hablamos en este programa, hemos hablado en este programa acerca de un convenio muy oscuro que hizo el gobierno con la Organización de Estados Iberoamericanos para licitar y comprar lentejas y aceite.
Que dijimos, Irina, que una cosa tiene que ver, por supuesto, con todo el tema de los contratos, el revoleo de los contratos, hacer caja, luego comprar dólares, etcétera. Pero la cesión de la capacidad de licitar por parte del Estado en una organización de este tipo advierten que es muy grave. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que contamos también es que para esa compra y para otros convenios, Sandra Petovelo había firmado por sí misma, con la sola firma, Sandra Petovelo, la transferencia de 6.700 millones de pesos. Cuando la ley de administración financiera y el decreto que la reglamenta y los montos vigentes no le permiten transferir más de 2.700 millones. Bueno, hay un convenio que hizo este gobierno para comprar alimentos con otro organismo internacional muy prestigioso, que es el PNUD. Sí. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Exactamente, que además trabaja en el país hace 20 años, que empezó a intervenir acá a raíz de la crisis de 2001 y lo ha hecho muy bien. Bueno, el gobierno firma un convenio y le pide al PNUD algo que no había pedido antes en otras gestiones, que es que participe de la compra de alimentos. ¿Cuánto transfiere Sandra Petovelo con su firma? 14.000 millones de pesos. ¡Epa! Muchísimo más por encima de lo que tiene permitido. Pero ¿sabes cuál? Exactamente. ¿Y sabes cuál es el tema? Sí. La licitación para estos alimentos todavía está en curso. Este convenio se firmó en febrero. El 8 de febrero. ¿Qué día es hoy? 6 de junio. Irina, todavía los alimentos no está terminada la licitación. No es que no reparte lo que estaba, sino que además las formas de la licitación y todavía no hay una sola compra de nuevos alimentos. Exacto. En el PNUD, yo me comuniqué con ellos, obviamente a raíz de esto, están preocupados porque, bueno, asume una nueva secretaria de niñez, pero ellos no saben si esto va a continuar. Claro. Y este dinero está transferido, al igual que el pago de una comisión de 3%, ¿no? Martín. Hay una cosa interesante en el primer comunicado que marca la contradicción exactamente con lo que vos estás describiendo. Sí. El primer comunicado tiene 3 gerundios. Lo mío no es un análisis gramatical. Cuando en la administración estatal se usa el gerundio y no el pasado, quiere decir que no se hizo nada. Y en el primer comunicado, el que vos leíste, dice, estamos reuniendo, estamos programando. Yo lo llamé hace muchos años, como funcionario estatal, el gerundio estatal. Cuando te meten el gerundio estatal es que no te van a depositar guita. O que no van a hacer nada. En todo caso, y se van a tomar todo el tiempo que sea. En medio de todo esto, una escena, una imagen realmente muy, pero muy fuerte. Venimos insistiendo en QR, atención con el modo de intervenir en la escena de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene muchas discusiones internas, muchas miradas, incluso miradas de la Argentina, del mundo y de este propio gobierno. Pero el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, ofreció una comida, armó un comedor en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires a puertas abiertas y se dio estas escenas que vamos a compartir a continuación. Ahí está. Esto es lo que efectivamente ocurrió anoche. Compartiendo la mesa en la Catedral de Buenos Aires en el marco de la situación de calle, de la asistencia alimentaria a una enorme cantidad de personas. Miren esa escena. Miren si eso no tiene si no es una señal política en sí misma, más allá de que nadie diga nada en términos explícitos. Esto es un dato muy concreto. ¿A cuántos metros de la Casa de Gobierno, no? Ahí nomás. Sí, 150 metros. No menos. Fíjate una que... cuadra y un poquito. Ponele que la plaza es un poco más. Claro. Más bueno, digo, vaya gesto. No pasó nunca, ¿no? Yo no tengo recuerdo que haya pasado algo pasó así. Nunca. La catedral no. En la catedral no, en muchas iglesias. En la sí catedral se organizan cenas anuales vinculadas al tema Cáritas, que venimos trabajando nosotros también, pero una escena como esta, es más, cuentan que García Cuerva, en un momento y en medio de esta escena, con puertas abiertas de la catedral, sale hacia la vereda y observa a 2 personas en situación de calle y le dice, che, vengan. Pero además... y cuentan los pibes, 2 pibes, cuentan que pensaban que los estaban por retar, iba a decir cagar a pedos, pero no se usa, porque estaban en un lugar que capaz que no podían estar, etc. No, vengan a morfar. Esta es la escena que se dio anoche, además, que insisto, tiene es un en peso la nave político central grande. De la catedral. Sí. No es que tienen un galpón atrás y lo llevaron al galpón. Como lo hicieron en la nave central, a algunos no les debe gustar nada. Es un símbolo fuerte, porque esto es como, aparte de yo doy comida y vos no, que ese es el primer mensaje.
El otro es, a ver si me cerrás este comedor. Claro. Animate. Esto, bueno, el arzobispado después sacó un comunicado diciendo que esto era en la víspera de la colecta de Cáritas, Claro. la colecta anual, pero esto fue una idea de los de algunos curas villeros, ¿no? Y de los hogares de Cristo. Que bueno, que lo convencieron finalmente a García Cuerva para hacer esta gran comida popular y abierta. Hay que pensar, vamos a charlar seguro en estos días, tengo muchas ganas de que venga Washington Uranga a conversar con nosotros, que es un colega que sabe leer muy bien el entrelineado, pero hay que pensar en el discurso de García Cuerva el 25 de mayo, en las palabras de Monseñor Ojeda de la conferencia episcopal, la comisión ejecutiva, el comité ejecutivo de la conferencia episcopal, que fue a ver a Javier Milei y se retiró muy sorprendido porque Milei miraba más el teléfono que lo que le estaban narrando efectivamente las autoridades de la Iglesia. Bueno, vamos a seguir este tema muy de cerca. Quiero decirles que ya está con nosotros sentado en nuestra mesa Gabriel Catopodis, que es el ministro de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Gracias. Bueno, comparte con nosotros algún dato más. Antes de meternos en la conversación con Gabriel, me parece importante que Fer Cerolini nos dé cuenta de nuevos números de la caída de la actividad económica que se ven en indicadores de la actividad industrial, Fer, ¿no? Sí, el INDEC dio a conocer ayer el índice de producción industrial manufacturero, es conocido como IPI manufacturero. Economía real. Son los datos de abril. Actividades que generan laburo. Bueno, sí, generaban laburo. Bueno. Las 16 actividades relevadas tuvieron resultados negativos. Ninguna actividad para arriba. Para arriba. Y algunos tienen cifras, como venimos diciendo, que son de guerra. La construcción, no sé las placas que tenemos, vamos a tratar de coincidir con la placa, si la vamos viendo. Bueno, acá hay una que va mostrando que esta placa muestra una caída general del 16,6% del índice y 15,4% acumulado de enero a abril. Sí. Bueno, y acá vamos. A ver, primero empecemos. Vamos a pasar a alimentos y bebidas. ¿Sí? ¿Los números son año contra año o año contra año y después acumulado en el mismo año? mes del 2023? Claro, es decir, con este mes, abril contra abril del año pasado, la caída en alimentos, bebidas y tabaco, 9,3%. De cada 20 productos que se venden, hay uno que se vendían, hay uno que ya no se vende. 8,1 es el acumulado de enero a abril. Pasamos a textiles, prendas de vestir, cuero y calzado. Ahí estamos en 18,5 en este mes, el mes de abril, es una quinta parte menos que el año pasado, y 17 acumulado. Madera, papel, edición e impresión, estamos en un menos 13,7% y un acumulado anual del 12,3%. Pasamos, mire otros datos. Petróleo, después dice refinación de petróleo, químicos, productos de caucho y plástico. Esta tendría que ser un área que tendría que estar para arriba. Yo realmente no lo entiendo porque, bueno, pero como hasta cayó el consumo interno de petróleo, pese a que teóricamente el sector fue favorecido con el aumento de precios, hay un 11,6% menos de producción. Minerales y 8,2 no acumulado en el año. Mire, minerales no metálicos. Esto estaría relacionado hacia el área de lo que también dicen que es algo que a la larga sería favorecido, que es la minería. Bueno, 25,7 para abajo, anual 25,1. Productos de metal y maquinaria y equipo. Esto tiene un tractor dibujado, no lo dibujaron ahora, siempre tiene el tractor. Esto está relacionado al campo, menos 25,1 y menos 26,9. Son números de catástrofe. Pasemos a otros equipos, aparatos e instrumentos, menos 35,5. Acá es un tercio que desapareció, 36,6 acumulado. Automotores y otros equipos de transporte, ahí se ve una moto, 12,8 menos, 15,8 en el año. Muebles y otras industrias, 35% menos, 33,2 en el año. Son números que no sé, habría que chequear con la gente que está en Ucrania, a ver si tiene más o menos la misma caída que nosotros. Siempre juega fuerte Cerolini. Vamos a volver sobre esto, porque hoy el presidente dijo algo que es para prestar atención en términos de argumento, que la comparativa, claro que da para abajo, pero que si uno se fija en lo que viene pasando en este año, el presidente ya ve un repunte y que además los salarios le están ganando a la inflación. Le dijimos que está Gabriel Catopodis con nosotros. Gabriel, me gustaría tomar un tramo de algo que dijo hoy el presidente Javier Milei respecto de su misión en el Estado.
se autodefinió como un topo para la destrucción del Estado, que el presidente cree que es una organización criminal, no hay sorpresas, pero así lo dijo. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Soy es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. A ver, Gabriel, quiero preguntarte con cuánta literalidad hay que entender esto, porque quizá ha repreguntado el presidente sobre las bases de lo que indica incluso nuestra propia Constitución, que es la existencia del Estado, pero decir, no, yo lo que estoy queriendo decir es que voy a quitar el peso del Estado de la economía argentina, o hay que tomarlo en un sentido literal. No, me parece que hay que tomarlo en un sentido literal porque además esas palabras tienen un correlato con los hechos. Cuando él despide 15.000 trabajadores del Estado, está despidiendo ingenieros, médicos, profesionales con una larga trayectoria que son los que, bueno, fueron haciendo y van haciendo el país. El Estado, definitivamente para cualquier ciudadano de a pie, y también tiene que entenderlo el presidente Milei, son enfermeros, son médicos, es la unidad presidencial médica que está en la Casa Rosada, son docentes universitarios, son investigadores del CONICET, es el INCUCAI que todos los días salva vidas. Eso es el Estado en la Argentina y no hay duda de que Milei ha decidido que sea el mercado el que organice la vida de la gente, con un ejemplo muy concreto. Decidió liberar todos los precios del mercado, particularmente los alquileres, las prepagas, y pasó lo que tenía que pasar. Me parece que, vinculado con las estadísticas que recién mencionaban y ponían en pantalla, bueno, primero son decisiones, después son estadísticas y ahora es la vida cotidiana. Las decisiones que va tomando este gobierno, Pablo, van teniendo efectos concretos en la vida de la gente, porque todas esas cifras ya empiezan a tener un correlato en la pyme textil de San Martín, que suspendió horas extras, que apagó una caldera, pero que ahora está despidiendo gente. La construcción, bueno, 100.000 puestos de trabajo en apenas 6 meses con toda la obra parada. Bueno, cuando un gobierno toma decisiones empiezan a haber consecuencias. Vos no haces inversión en infraestructura, chocan los trenes. Vos no terminás las obras de un gasoducto que nosotros dejamos andando, no tenemos gas, ahora, tenemos que Gabriel, pagar 10 ahí veces. Estás viendo un equipo de gobierno que no tiene experiencia de gestión y entonces va aprendiendo sobre la marcha. Ves ideología, algunos dicen ves crueldad. ¿Cuántos de estos componentes están siendo observados a 6 meses de este tipo de gestión? No hay gobierno, Pablo. El Estado está paralizado, pero el Estado está paralizado. El galpón y la mercadería y Petovelo es una anécdota muy importante y bien lo planteaba Irina, pero bueno, es nada más que una muestra de un gobierno que está parado, que no funciona, con empleados que están mirándose y que no saben qué tienen que hacer, con un funcionario cada 5 días que despiden y echan, con la mitad de los puestos críticos de la gestión pública que no han sido ocupados. Echaron a un jefe de gabinete hace algunos días, disolvieron el Ministerio del Interior, tienen un ministerio que es el de Capital Humano. ¿Y vos Humano? qué lees ahí? Porque vos tuviste roles importantes en gabinete. ¿Qué lees ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos podés contar que vos sabés leer de todos esos movimientos, despidos, enojos que nosotros quizás simples mortales no lo hacemos? No, me parece que es un gobierno al que no le están saliendo bien las cosas, ¿no? Me parece que son 6 meses donde va quedando clara una foto. Después podemos discutir en las redes las reacciones del presidente, pero la foto es que subió el desempleo, subió la desocupación y cayeron todos los indicadores económicos. Bueno, ese es el resultado y la foto de estos 6 meses de un gobierno que decidió construir una alianza y construir un acuerdo con los grandes y los ganadores siempre del modelo. Y me parece que, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo salimos de esta situación? Que no importa a quién haya votado cada uno de los que nos está escuchando, todos sabíamos que había que repensar, había que parar la pelota.
Bueno, se sale con trabajo, bueno, en 6 meses hay menos laburo, hay menos trabajo. Se sale con obra pública, con más rutas, con más escuelas, con más universidades, bueno, está toda la obra pública parada. ¿Se sale ¿se sale destruyendo el Estado o se sale mejorándolo al Estado? No, bueno, porque el reclamo de la ciudadanía respecto al funcionamiento del Estado está. ¿Cómo haces para legitimar tanto ataque al Estado y que ese haya sido el discurso siempre, si la experiencia del Estado de la sociedad había sido muy mala como para legitimar esto, para votar a Milei? No, Milei me parece que logró conectar con un mal humor y con una bronca generalizada, vinculada al bolsillo, pero claramente hoy no expresa, no es un gobierno que en la calle esté expresando ni esperanza ni ilusión. No hay una sola encuesta que plantee que este gobierno está en condiciones de encaminar o está generando respuesta a buena parte de los problemas que tenía la Argentina, y me parece que ni sus propios votantes, ni los propios actores que juegan dentro de las reglas de juego que ellos proponen, estoy hablando del mercado financiero, del agro, de los bancos, que estuvieron votando esta semana, votaron todos para abajo. Todas las señales del mercado financiero, de ese sistema al que ellos le dedicaron estos 6 meses mucho tiempo para generar confianza, porque ellos, a diferencia de nosotros, Pablo, a diferencia de nosotros, no buscan en el plan económico que la confianza la tenga el comerciante, el empresario pyme, el ciudadano de a pie. Ellos buscaron que la confianza sea de parte de los bancos, de los sectores financieros. Bueno, en estos 6 meses, la verdad que el resultado también en ese sentido no es bueno. Tomé aire, déjeme preguntarle algo. A ver, a mí lo que me interesa es si usted conoce especialmente el tema de la obra pública. Y ahí, bueno, puede haber cosas que uno diga, bueno, esto se paró, no, puede no ser tan importante, pero hay mucha obra pública que es trascendental, sobre todo inclusive relacionada con el proyecto atómico. Lo que se para en 6 meses, se para un año, ¿cuánto tiempo después, yo quiero saber, se destruyen las estructuras que se armaron? ¿Quedan funcionando la maquinaria? ¿Qué se pierde? ¿Qué no se pierde? ¿Cuánto lleva eso recomponerlo? Sí, un tren que se va, un tren que pierde la Argentina, ¿no? Porque son obras estratégicas que en cualquier lugar del mundo... Un día mañana el Congreso le dice, no, hay que reactivar la obra pública. No, por supuesto que el costo de cualquier obra que quedó paralizada al 50, al 60 o al 80%, una ruta, una universidad, una obra hidroeléctrica, las represas del sur, cualquiera de esas obras que hay que volver a poner en marcha hoy tienen un sobrecosto, hay que multiplicarla por 3 o por 4. No hay dudas de que el abandono de la obra pública genera un doble perjuicio, Fernando. El primer perjuicio, claro, es el costo de los laburantes que quedan en la calle y de lo que va a significar poner plata para volver a reiniciar esas obras. Pero el otro costo es también todo lo que alejamos, todo lo que postergamos, desarrollo, cumplimiento de metas estratégicas como es la soberanía energética. Bueno, definitivamente no es lo mismo que una obra hidroeléctrica o un gasoducto se termine en 6 meses o en un año, que se termine en 5 años. Todo eso es, de alguna manera, que la Argentina vuelve a perder una oportunidad de insertarse inteligentemente en el mercado mundial, porque las grandes potencias del mundo deciden su desarrollo a partir de planes de infraestructura. Lo está haciendo China, Estados Unidos, Brasil. Piensan las rutas, piensan los puertos, piensan cómo esa infraestructura les va a garantizar qué cosa. Que lo que tienen, que en general es además, en el caso de la Argentina, lo que quiere el mundo, en el caso nuestro los recursos naturales, bueno, primero se transforme en bienestar y en calidad para el conjunto de los argentinos y después en valor agregado para insertarnos y tener mejores posiciones en el mundo. Te llevo a la política y a la alternativa. Yo recuerdo una frase tuya, no sé si el 2021 o 2022, no sé si lo voy a citar bien, pero era, si seguimos así, la gente nos va a cagar a palos. No sé si te referías a la interna del peronismo o si te referías al gobierno del que formabas parte en ese momento, a las dos cosas. ¿Cómo ves hoy? Digo, ¿quién iba a cagar a palos? Digo, siguiendo tu frase, la gente, los votantes, Milei. ¿En qué pensabas en ese momento y en qué pensás ahora? No, aquello lo dije en el medio de la pandemia y en el medio de internas que me parece que no nos permitían conectar y tener una agenda clara. Hoy me parece que el peronismo, la verdad, está por encima del promedio, quiero ser claro. Ha movilizado
con el paro nacional, el 23 de abril en defensa de la educación pública, tenemos el bloque de diputados y el bloque de senadores muy pero muy firme. El miércoles a las 10 de la mañana estamos convocando a la movilización en la puerta del Senado con banderas celestes y blancas de cientos de miles de argentinos que van a expresarse que la Argentina va a ser peor si se aprueba la ley base. El próximo miércoles, cuando se trate la ley base. El próximo miércoles a las 10 de la mañana va a haber una convocatoria multitudinaria de trabajadores, de estudiantes universitarios, de ciudadanos de a pie, para plantearle al gobierno que si esa ley base se aprueba, la Argentina va a ser peor. Los argentinos vamos a estar peor. ¿Crees que esa calle puede influir sobre lo que se esté o lo que ya esté acordado en el A esta altura me parece que es el único límite que entiende Milei. Me parece que esos senadores que tienen discursos contrarios a la ley, pero que cuando van a apretar el botón se equivocan y aprietan el botón verde, bueno, vamos a ayudarlos con muchísima gente, con muchísimas organizaciones, con organizaciones del sector sindical, con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, para que realmente no se equivoquen. Es, me parece, el único límite que este presidente ha entendido, porque el 23 de abril, cuando tuvimos 1 millón de pibes en la calle, tuvieron que retroceder y hacerse cargo de la deuda que tenían con la universidad pública, porque hace algunas horas 160 diputados se plantaron y resolvieron una media sanción de una ley que el presidente quiere vetar. Quiere vetar la recuperación apenas de un 8, un 10% del 25 o del 30% que este gobierno le sacó, le robó del bolsillo a los jubilados. Una cosa absolutamente increíble. Entonces me parece que la movilización del miércoles que viene a las 10 de la mañana va a ser una muestra. No importa cómo salga la votación, lo importante es que estemos ahí, que demos testimonio, que haya un sector muy importante de los argentinos que le diga a este presidente que no es por ahí, que la Argentina para salir adelante no tiene que entregar los recursos naturales, no tiene que permitir que las mujeres no se puedan jubilar, no tiene que desguazar áreas estratégicas del Estado, todas cosas que se van a convalidar, que se van a concretar si esta ley base se sanciona. Gabriel, te quiero preguntar porque es cierto que muchos sectores se vienen expresando en contra de las políticas del gobierno. El gobierno viene teniendo un desgaste, entonces no es lo mismo una movilización de esta característica a 6 meses y con todo lo que viene pasando que probablemente las movilizaciones anteriores, aunque eso también le fue produciendo un desgaste. Pero ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es la alternativa que frente a un gobierno que parece estar entrando en otro momento, insisto, de mayor desgaste, de crisis interna, de crisis con los sectores que lo acompañan, como los mercados, etcétera? ¿Cuál es la alternativa y qué es lo que pasa con la conducción de esa alternativa? Que se manifiesta en la calle, pero que no tiene una representación. Hoy escribió Pablo Ibáñez, nuestro compañero, en Cenital, que el 1 de julio va a haber un acto muy importante a 50 años de la muerte de Perón, y que habría un sector dentro del PJ que le pediría a Cristina Fernández de Kirchner que presida el PJ. Quiero preguntarte, ¿qué tan importante es eso? ¿Cómo ves la figura de Cristina en ese sentido? Y una pregunta más. Si lo que durante el gobierno era una confrontación Alberto-Cristina, hoy eso se traduce en una confrontación Máximo-Axel. No, es el peronismo que cuando está en movimiento lo hace de esta manera. No es un partido que se congrega en un ámbito todos guionados, todos de alguna manera estableciendo qué tienen que prolijamente decir. Es el peronismo que se está moviendo, que está buscando, que da estos debates. Es así, es una fuerza política que tiene dinámica política, que no es un conjunto de posteos en las redes. Y a mí me parece que no estamos para lujos, no hay lugar para ninguna disputa interna. Toda la energía y todo el esfuerzo, mira, mientras las pymes de San Martín se están cayendo a pedazos, mientras vemos todos los días, nos pasa a cualquiera de nosotros, los que nos están viendo, cientos de personas viviendo en la calle de una manera... Bueno, pero esa situación tiene de una alternativa política. Mientras todo eso pase, seguro no podemos, no nos pueden encontrar disputando ni tensionándonos por cuestiones internas. La gente siempre necesita un lugar donde poner la confianza. Y para sacarle, o cuando empieza a sacarle la confianza a Milei, tiene que encontrar un lugar donde depositar esa esperanza. Y esa es la tarea del peronismo,
que perdió la elección hace 15 minutos. ¿Y qué importancia tiene la conducción del PJ? Y si, bueno, ¿qué análisis haces de esto que hoy escribe Pablo Ibáñez, de que hay un sector que le pedía la conducción del PJ a Cristina? Me parece que Cristina es, sin duda, la principal referente hoy de nuestro espacio, una dirigente que tiene todo para aportar en esta reconstrucción del peronismo. Considero que no necesita ningún cargo para cumplir ese rol y que la principal preocupación de Cristina es que estemos a la altura, que cuando la gente se dé vuelta y nos mire no nos encuentre discutiendo por la interna en un congreso partidario y nos encuentre, en mi caso, defendiendo la agenda de obra pública, movilizándonos el miércoles a las 10 de la mañana, haciendo una vigilia el día anterior en la plaza de los dos congresos para esperar también esa movilización y el tratamiento de la ley. Me parece que la gente definitivamente nos tiene que volver a escuchar y la responsabilidad de todos nosotros, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, es demostrar que hay otro camino, que hay otra forma, que no estamos con un dilema de hierro que si no se hace esto, morimos todos pasado mañana. No, hay otra manera de encarar los desafíos que tiene la Argentina. Nosotros estamos convencidos que es con un mejor Estado, con más obra pública, con un modelo de producción y de trabajo, pero fundamentalmente entendiendo que Milei hizo un acuerdo con las grandes multinacionales, los grandes sectores del poder global que tienen también su anclaje acá en la Argentina, y nosotros tenemos una alianza que es con los trabajadores, con el empresario pyme, con los comerciantes, y que definitivamente tenemos que defender un modelo de país en favor de todos ellos. Gabriel, gracias por haber venido. Gracias, Pablo. Como siempre. Bueno, nos vamos a hablar sobre otra de los enojos de Javier Milei en estas horas. Tiene que ver con las jubilaciones de privilegio. Ustedes saben que en la misma sesión que se le dio media sanción a la modificación de la fórmula de jubilaciones, también se pretendía eliminar por parte del oficialismo las jubilaciones o ciertas jubilaciones de privilegio. Eso tuvo un rechazo. Milei habló sobre el tema y dijo esto. Y como si todo esto fuera poco, se bloqueó el tema de eliminar las jubilaciones de privilegio. Así es que a mí me importa un rábano. Yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Porque ¿saben qué? Si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero claro, estos están acostumbrados a hacer zafarrancho durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta. Por eso hay que eliminarlas. Bueno, toda una definición del presidente Javier Milei. Se refería específicamente a las jubilaciones de presidentes y vicepresidentes después de que dejar el mandato. El presidente renunció a eso. La ANSES entiendo que se lo aceptó. Pero en medio de esa discusión, que siempre es válida y puede ser interesante, Miguel Ángel Pichetto también fue muy duro con el presidente Javier Milei respecto de este tema. El presidente dice a la pasada algo que viene repitiendo desde siempre, que en los últimos 100 años la Argentina fue un país socialista, por decirlo de alguna manera, y que todas las políticas de los últimos 100 años tuvieron esas características y nos trajeron hasta acá, hasta que Javier Milei, que viene del futuro, como ya lo dijo, viene a advertirnos sobre los riesgos que eso trae. Martín Granowski tiene una mirada particular sobre esto y especialmente sobre esos 100 años. Una mirada socialista. Sería. Una mirada socialista tiene Granowski. Como vamos a ver ahora, Pablo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a observar? A ver, Milei habla de 100 años socialistas. Ahí está. Empecemos por quien tenés ahí. Hay que llamar así la atención, ¿de verdad? Sí. Sí. El periodismo es no mentir. El resto está todo permitido. Mirá vos esto. José Félix Uriburu, lo tenés son? ahí. Sí. José Félix Uriburu. 1930, golpe de Estado. Golpista. Dictador, exactamente. Sí. 1930. Y golpea el radicalismo. Exactamente, a Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato. Sí. José Félix Uriburu da el golpe para resguardar al Standard Oil, que era la gran empresa petrolera socialista norteamericana seguramente. Sí. En 1930 Lenin ya se había muerto, gobernaba Stalin, seguramente fue por orden de Stalin, no sé, del socialismo. Quiero advertir esto, mucha ironía, sarcasmo, por favor, mucha ironía, sarcasmo en lo que estamos haciendo. No, porque la literalidad, ¿viste? Nos puede meter en problemas. Bien, Uriburu. Bien. El socialista Uriburu. ¿Qué socialista Uriburu, es después vino, este es el socialista Juan Carlos Onganía. Otro gran socialista. Exactamente. Sí, hizo los cursillos de cristiandad.
dedicó la Argentina a la Virgen en ese momento, criticado por un sector de la Iglesia. A este señor se le produjo el Cordobazo en 1969 como resistencia, seguramente a sus políticas socialistas. Claro. Él tenía otro socialista que se llamaba Adalbert Krieger Bacena, ministro de Economía. El Cordobazo como reacción al socialismo de Onganía. Muy bien, perfecto. Ese uniforme es militar y había sido jefe del ejército y quedó entronizado como presidente, seguramente como producto de la Revolución Socialista de 1966. Estamos haciendo varios saltos, porque al socialista Lanuse, quizá por un tema de espacio Después, claro, hay más socialistas, porque estaba el socialista Roberto Levingston, que sucede al socialista Onganía, después vino el socialista Alejandro Agustín Lanuse, digamos, los últimos 100 años, como dice el señor presidente, como se ve, son 100 años dominados por políticas socialistas. Mayoritariamente socialistas. Bueno, otro ejemplo. Y hablar de Jorge Rafael Videla, ¿no es cierto? Sí. Digo, llamar socialista al principal acusado de los crímenes de lesa humanidad más espantosos de la historia argentina. Digo, Videla murió técnicamente como un asesino, como un criminal de lesa humanidad, pero no estoy hablando como un adjetivo. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Lo decidió el Poder Judicial de la Argentina. Y la justicia lo había condenado en 1985 primero y murió condenado nuevamente cuando volvieron los juicios de lesa humanidad. ¿Y ese señor? Ese señor es otro gran socialista. Así es. José Alfredo Martínez de Hoz. Sí. De paso, el presidente podría haber... Esto es una nota a pie de página. Este señor, Jorge Rafael Videla, se ató al otro señor, José Alfredo Martínez de Hoz, y cayeron los dos. Porque se ató un ministro, a la suerte de un ministro. Sí. 1981. Se termina Videla, se termina Martínez de Hoz, seguramente por su política socialista que consistía en privatizar, en desnacionalizar, en atacar a los sindicatos y en acompañar la represión y la masacre. Una gran agenda socialista. Exactamente. Estos son parte de los 100 años de socialismo de los que habla el presidente Milei. Tenemos más socialistas. Hay más socialistas. Es que este es un país con una tradición socialista fuerte. Claro. Otro socialista. Ya en la recuperación democrática de las dictaduras socialistas fuimos a las democracias socialistas. Fue gobernador exponente. Claro, gobernador socialista de La Rioja entre 1973 y 1976, gobernador socialista de La Rioja entre 1983 y 1989 y elegido presidente socialista en 1989. Parte de su política socialista fue la privatización de empresas estatales, el Plan Brady, el indulto a los comandantes, son todas políticas socialistas. Desde ya, están en el manual del socialismo histórico. Termina su presidencia con creo que un 17%, si no me equivoco, de desocupación. Otra política socialista. Números dignos de la agenda socialista de gobierno, digamos, ¿no? Bien. Este señor también lo conocemos. Bueno, este tiene una característica. Este es Domingo Felipe Cavallo, que había sido presidente del Banco Central durante el gobierno socialista de la dictadura militar. Y luego fue ministro de Economía, primero de Carlos Menem y luego del socialista Fernando de la Rúa. Lo interesante es que Domingo Felipe Cavallo... ¿A qué internacional del socialismo remite, no? A todas. No, todas, porque el presidente habla de todas, no habla de primera, segunda, tercera. Usted se pone exquisito, pero el presidente condena... A mí me gusta el detalle, pero está bien, tenés razón, son 100 años. El presidente condena todas las... Estas son variantes de socialismo. Muy bien. De 1930 para aquí. El presidente condena todas las variantes de socialismo. En este caso es más curioso todavía, porque justamente hasta hace poco... Bueno, Menem es reivindicado por el presidente y sigue siendo reivindicado. El mejor presidente de la historia. De la democracia y más, dice. Ahora, Menem gobernó 10 años, es el 10% de 100. ¿Cómo es el asunto entonces que son 100 años de decadencia? Bueno, 10 pertenecen al tipo que admiraste. Claro. Es medio raro. Sí. Pero Cavallo también es reivindicado, ahora menos en público. Era reivindicado en público. Mejor ministro de Economía de la historia de la Argentina. Mejor ministro de Economía de la historia, no lo dice más Milei ahora, porque Cavallo está viendo... Yo ya no, de la actualidad, pero no de la historia. La mejor ministra de este gobierno, Petovelo. Pero dijo de la historia. No, estás exagerando. También un ministro de Economía socialista 2 veces. Sí. La primera con Menem y la segunda con Fernando de la Rúa, que termina con el presidente socialista Fernando de la Rúa, que termina con el corralito, con la crisis del 2001, con el estallido. Como termina el socialismo siempre, en helicóptero, digamos, ¿no? Exactamente. Bien. Sin siquiera apoyar sobre el piso de la Casa Rosada, porque se reventaba, además de todo, se agrietaba. Bueno. Esa es la verdadera grieta, era la verdadera grieta. Bien, y uno, no el último, pero uno de los últimos socialistas es Mauricio Macri, que como todo el mundo sabe, viene de una familia socialista, de Franco Macri, es una familia de trabajadores sin ninguna relación con las grandes empresas, y desde la presidencia fue el que
trajo a la Argentina de nuevo a las manos del Fondo Monetario Internacional. Martín Granowski no viene del futuro como Terminator. Del pasado. O como Terminator, ¿no? Viene del pasado. Así es. Viene del pasado para narrarnos, dentro de los 100 años de historia, de la decadencia que explica el presente de la Argentina, mayoritariamente cuáles fueron las políticas económicas, sociales que se implementaron en la Argentina. De este socialismo debe estar hablando Javier Milei, para entender un poco y ser un poco más fieles a la historia. Viene del pasado Martín Granowski y hace una advertencia también, como lo hace Milei, del futuro y de un futuro apocalíptico respecto de los resguardos sobre el socialismo. Gracias, Martín. A usted. Bueno, nos estamos yendo a la tanda y me parece muy interesante que justamente después de esto que nos contó Martín Granowski le hagamos nuestro homenaje a Lita Boitano y a Tito Cosa. Hoy dejaron por lo menos este plano dos personas que tienen algo muy en común, que es que miraban de una manera muy profunda nuestra realidad, nuestra sociedad, los sufrimientos de nuestra sociedad, y tuvieron mucho coraje para, desde los lugares donde estuvieron, en la militancia por los derechos humanos y desde la cultura, de la trinchera, del teatro, lo que significó siempre el teatro para nosotros, hicieron denuncias muy duras, muy crudas. Había que tener mucho coraje para hacer lo que hicieron Lita Boitano y Tito Cosa en el marco de las distintas peleas que muchas de ellas todavía continuamos dando. Así que nuestro gran abrazo a su familia, un gran abrazo a la comunidad argentina por todo lo que significan para nosotros y nosotras estas figuras, y el QR de hoy está dedicado a su memoria, de Lita Boitano y de Tito Cosa. Muy bien, ya estamos con Roberto Feletti para charlar sobre el momento del programa económico del gobierno de Javier Milei. Economista, fue viceministro de Economía, fue secretario de Comercio Interior y les decía, encabeza un grupo de economistas en la provincia de Buenos Aires que generan informes de coyuntura muy interesantes para ir siguiendo, que al mismo tiempo son muy pedagógicos, entonces uno va entendiendo qué es lo que hay que mirar en cada escena. Roberto, gracias por estar acá. No, al contrario, buenas noches, gracias por la invitación, gracias a los compañeros también del... Te recibimos con un Milei de hace un rato, Milei diciendo que la Argentina está en una recesión muy fuerte, pero que ya hay signos o síntomas de recuperación, lo vemos. Es cierto que Argentina acaba de tener una recesión muy fuerte, pero también es cierto que los datos de abril y de mayo empiezan a dar signos de recuperación. Y la inflación mayorista, que venía al 54% mensual, ahora ha bajado al 3,5%. Y la inflación sigue bajando. Es más, en los últimos 2 meses, los salarios empezaron a ganarle no solo que le gana a los precios, sino que además le está ganando a los precios de los alimentos. Por lo tanto, es cierto, la foto es tremenda, pero la película es fabulosa. Solo como un disparador para que nos empieces a contar qué estás viendo del momento económico. Mirá, 2 cuestiones. Primero, todas las estimaciones, sea el Banco Mundial, la CEPAL, el propio ex jefe de gabinete, Pose, cuando habló en el Congreso, dan una contracción de la economía argentina para este año en torno al 3%. O sea que es muy optimista el presidente respecto a la recuperación. Y la segunda pregunta al presidente es, ¿cuáles son los conductores de la recuperación? Porque el salario ha sido golpeado durísimamente junto con las jubilaciones. Dice que ya le empiezan a ganar a la inflación el presidente. No veo cómo, porque vos tuviste una inflación que supera el 100% con una recuperación salarial golpeada inclusive por el desempleo que está yendo por debajo del 40%. Entonces no sé cómo. Es una de las caídas del salario real más fuertes. El consumo interno, para tomar el primer tema importante de la demanda, que salario y que son los estímulos de la demanda como la inversión pública, no están. Ni el salario, ni las jubilaciones, ni los ingresos de los cuentapropistas, aún peor, ni lo que es el estímulo a la demanda del gasto público, de la inversión pública, retraído. Entonces, primer conductor de crecimiento no lo tenés. Segundo conductor de... conductor de crecimiento es cuáles son los elementos que hacen crecer la economía. ¿Cuáles son los elementos en que el presidente dice se está recuperando? Sí. Demanda interna no la tenés. Demanda externa, exportaciones. El dólar, después de haber devaluado 118%, llega el momento de liquidar la cosecha y tenés un dólar no competitivo.
Lo dicen los propios cámaras exportadores, no lo digo yo. Un horrible kirchnerista, lo dice el titular de la Cámara de Exportadores y de la industria aceitera. O sea, demanda externa tampoco, las reservas no se recuperan. Han tenido una recuperación fuerte el primer trimestre del año y están estancadas en torno a los 29.000 millones de dólares hace varios meses. Entonces, demanda interna no tenés, demanda externa no tenés, te queda la inversión. Y la inversión es la apuesta al RIGI, al régimen de incentivo a la promoción de inversiones. Y el blanqueo, pero eso está todavía lejos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la demanda agregada? Demanda interna, consumo, que en Argentina es consumo asalariado. Los estímulos a la demanda, inversión pública. Demanda externa, que sería tener una economía competitiva, un dólar competitivo. No lo tenés tampoco. E inversiones tampoco las tenés. Entonces yo digo, le preguntaría al presidente, bueno, señor presidente, ¿dónde está la recuperación y cuáles son los estímulos a la demanda que usted pone para que esa recuperación se haga? Porque si no parece lo de los brotes verdes que dijo un exministro de Economía ya lejos de hace tiempo, ¿no? A ver, tengo una pregunta. Uno de los... Y además, insisto, la economía en todas las estimaciones este año se va a contraer 3%, cuando en toda América Latina, y yo lo escuchaba a Martín con sus ironías, todos los gobiernos socialistas de América Latina hacen que sus economías crezcan. Por suerte acá cae 3%. Bueno, pasó, la única, pasó un año con Macri, que todo Latinoamérica y el mundo crecía y acá por cayó. un problema de política de precios y de ingresos. Incluso lo del socialista uruguayo y el socialista paraguayo. Y el socialista paraguayo, exactamente. Claro, a ver, en el informe de coyuntura analizás el momento geopolítico o los vínculos con otros países, también el tema del RIGI, pero se detienen en cuán sostenible es o cuán blindado está el paquete económico. Si no hay recuperación, si vos decís que esos indicadores importantes no lo muestran, ¿cuál es el devenir inmediato de este plan económico? Y yo creo que el plan económico, si uno lo mira, tiene tremendas inconsistencias que pueden provocar tensiones cambiarias. En primer lugar, haber devaluado 118%, 120% y no recomponer el nivel de reservas en forma suficiente de cara a una cosecha que supera la sequía. Pero acumuló bastantes cosechas de lo que venía el gobierno. Sí, pero en abril la liquidación de las exportaciones es menor a la de abril del año pasado con la sequía. Entonces eso está mostrando las reservas, como te decía antes. Abril no, mayo. Abril y mayo, las dos. Pero mayo fue mucho peor. 9.000 contra 9.500 el año pasado, en mayo. Hoy, junio no se puede creer. Junio está juntando 30 millones de dólares. Por eso las reservas están en menos de 30.000 millones de dólares hace varios meses. Eso es un elemento de la inconsistencia. Ese es un elemento de la inconsistencia. Disculpame, Roberto, cuando un economista, vos, dice inconsistencia, ¿qué quiere decir? Y que es inconsistente que vos tengas determinados políticas públicas económicas, por ejemplo, devaluar y pierdas competitividad. Que no cierra una cosa con la otra. Eso, o que vos pretendas anclar la inflación con un enorme ajuste fiscal y no solo no lo logres, sino que empieces a darte cuenta, y se lo dice el fondo, que esa ancla fiscal no te sostiene. Inconsistencias es bajar mucho la tasa de interés, o sea, liberar pesos al mercado. O sea, yo tengo una política fiscal contractiva, ¿no? Hago el ajuste, no giro fondos a las provincias, a las universidades, hago un culto. Y por el otro tengo una política monetaria expansiva, o sea, y esa política monetaria expansiva después me sorprendo que me pegue en el dólar, porque no saben los pesos a dónde van a ir. O sea que es mala y además inútil. Y yo creo que hay errores graves. Yo creo que toda la apuesta que tuvo el ministro Caputo fue a que el fondo le daba apoyo. Que le daba plata. Además. Le daba plata. Le desembolsaba, no sé si los 15.000 millones de dólares, y creo que esa apuesta fracasó. Y por el otro tuvieron un entusiasmo muy grande, algo parecido al ministro socialista del dictador Videla, Martínez de Oz, de recomponer precios relativos en contra del salario. El apuro por romper la política de ingresos y liberar precios fue tremendo, y eso le comió la devaluación, porque
Después Caputo sale corriendo a enfrentarse a los supermercados, a las prepagas. Esos son señales de inconsistencia. A ver, Roberto, entonces, frente a estas inconsistencias y el gobierno no queriendo modificar elementos, voy a inducir algo. En los próximos meses, pensando que el mercado ya está con los bonos a la baja, que el riesgo país aumenta, las reservas en los niveles en los que ustedes mencionaban, está estancada. ¿Vos te imaginás meses turbulentos, salvo que el gobierno tome alguna decisión? Yo creo que el gobierno lo que tendría que estar preocupado en este momento es ver, tal vez en una negociación, cómo recupera competitividad, por lo pronto para que le fluyan... ¿Qué es recuperar, devaluar? ¿Es recuperar competitividad? O generar algún tipo de cambio diferencial para que le aseguren liquidación. Lo que llaman dólar masa o dólar blend. No, o a veces el... O una negociación con las aceiteras, las cerealeras, que le produzcan un anticipo. ¿Cuánto tiempo puede, para ser junio, que se esperaban entre 150 y 200 millones de dólares diarios y está en 30? ¿Cuánto tiempo se puede aguantar así sin hacer un plan para que el campo liquide? ¿Cuánto no sé, yo supongo que, a ver, el presidente y su equipo económico tendrá una discusión con el sector agropecuario para lograr un flujo de divisas, o tendrá una discusión con el Fondo Monetario Internacional para que le dé un puente financiero hasta fin de año, o tendrá una discusión con la República Popular China para que le renueve y le aumente el swap. Digo, las fuentes de esto no se sabe nada de ninguno de los temas que nombraste. Pero perdón, las Roberto, fuentes vos de fuiste reservas, viceministro. Porque es un gobierno que por lo pronto pareciera que no gestiona. Fuiste viceministro de Economía. Hoy la vocera del Fondo Monetario Internacional le dijo dos cosas muy concretas al gobierno de Javier Milei. Le dijo, calibre mejor el ajuste, que no recaiga sobre las familias trabajadoras y consigan apoyo político. ¿Qué quiere decir esto? Hacia un ministro de Economía escucha esto del Fondo Monetario Internacional, que es quien te puede dar una mano en este momento, ¿y qué quiere decir? Ahí hay varios problemas. Y lo que te está diciendo es que no vas a tener, por lo menos hasta ahora, puede ser que eso cambie, el apoyo que ellos esperaban del Fondo Monetario Internacional, porque yo en el fondo creo que la única política que ellos tenían era lanzar un ajuste fiscal feroz, un cambio de precios relativos en contra del salario y lograr que el fondo, en función de esos deberes, le pusiera dinero. Y ahí hay dos problemas que son de base. Una, que hay elecciones en Estados Unidos y parece difícil que la burocracia del Fondo Monetario Internacional tome una decisión importante antes de saber... Claro, están enfrascados en eso. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Y el segundo punto es que el ministro Caputo no es confiable para el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo no? Y no. Fue el Fondo Monetario Internacional el que pidió su salida como presidente de Banco Central en el año 2018, cuando gobernaba Macri, y él era presidente de Banco Central de Macri, porque las divisas que aportaba el fondo en ese momento, que eran muchas, no estabilizaban la economía y permitían la salida de capital. A ver, Roberto, te quiero hacer una pregunta sobre lo que esto vos... pasó, no es que... Estos son datos objetivos de la realidad. Un ministro que ya tuvo diferencias con el fondo y un contexto internacional que no pareciera ser que el fondo esté Te muestro algo a con lo que tuviste que lidiar muy fuerte en la Secretaría de Comercio Interior, que es el tema de inflación. Aparecieron los datos del REM, que es la expectativa de mercado sobre qué va a pasar con la inflación. ¿Podemos ponerlo en la pantalla atrás, Woody? Ese gráfico que me parece interesante para charlarlo con Roberto. A ver si estamos haciendo bien la lectura. Ahí se observa, viene la escalada del 25%, 25,5%, el 20,6% en enero. Acá tenemos el 13,2% en febrero de este año, marzo 11%, abril 8,8%, la expectativa de mayo, 5,2%, y acá Milei dice, estamos cumpliendo con lo que prometimos. Vengo a terminar con el problema de la inflación. ¿Qué es lo que piensa el mercado respecto al tiempo que viene? Bueno, que en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, diciembre, se plancha, es decir, lo charlamos hoy con Hernán Lecher, gran abrazo, amigo, que hay un cambio de tendencia. Puede ser que son todas las expectativas de todas las consultoras, que alguna vaya más, menos, no es necesariamente el número, es más puede cambiar, pero coinciden en que va a haber un cambio de tendencia, que es que no va a poder bajar prácticamente un porcentaje del 5%. Le quiero preguntar entonces a Roberto Feletti, vuelvo a la mesa, ¿qué significa esto y cuán preocupado está el gobierno al ver esto? Dos avisos me tenés que dejar pasar. Primero,
a mí me mataban y nosotros teníamos inflación del 2,5, 3,5 y llegamos a 4,5 promedio. Sí. O sea que ahí se plancha en un... Arriba. Arriba. Claro. Para alguien que hace un culto y está forzando un ajuste feroz en este momento. Segundo, el presidente dijo que los monopolios no son malos y que está bien cómo actúan. Si alguien, un mandatario, le dice eso a los monopolios, sobre todo en un consumo esencial como son los alimentos, sí. porque uno puede elegir por ahí cambiarse el saco un mes más, pero comer o come o no come, más allá que el presidente dijo que, bueno, alguien lo resolverá. Digo, lo que está haciendo es que haya una apropiación de renta de esos monopolios, porque nadie lo va a regular, ya está decidido que no. Y eso le pone un piso a la inflación en el tema alimentos, porque en el consumo esencial... La no regulación se traduce en este piso de genera esa inflación. expectativa. Si a mí no me van a regular y yo puedo formar precios, voy a ir hasta donde pueda con el precio, aunque baje la cantidad producida, porque voy a estar teniendo el mismo ingreso o la mayor rentabilidad. Voy a ganar por precio y no por cantidad. Exactamente. ¿Y con qué conflicto social o con qué nivel de salarios de la sociedad? ¿Con qué nivel de vida? Evidentemente es lo que advierte el Fondo Monetario hoy, pero evidentemente, a ver, insisto, para el presidente de la Nación no hay conflicto social. El presidente de la Nación dice que si alguien no llega a fin de mes y no puede comer, eso de algún modo se resolverá. No lo va a resolver el gobierno. Sí. Lo cual lo que hace es ignorar que puede haber una respuesta colectiva al hambre, ¿no? Porque él lo ve desde el lado individual. Alguien le va a dar un pedazo de comida, un plato de comida. La iglesia. Pero lo que no ve es la respuesta. Con mucho conflicto social también se puede. Bueno, pero eso no está en el... En su ADN, en su registro. No está en el registro del gobierno. Roberto, te hago otra pregunta. Es muy raro que un presidente diga que el mercado no tiene fallas, que el mercado tiene que asignar libremente los recursos. Ese piso de inflación es consecuencia de esa generación de expectativas. Última pregunta sobre algo que también abordan en el informe de coyuntura, que es la geopolítica. ¿Qué va a pasar con el swap con China? ¿Qué te imaginas? Yo me imagino que la política exterior de Argentina en este momento ha sido desaliñada, primero desde su historia y segundo desde lo que es economías complementarias con la Argentina. Desaliñada de su historia es que Argentina tuvo una política, valga la redundancia, de no alineamiento automático con ninguna potencia. Hasta el padre de Magdalena Ruiz Iñazú. Ni aún en los tiempos del Imperio Británico tuvo una política de no alineación, de neutralidad sostenida en el tiempo, y tuvo además una política exterior de no injerencia en asuntos internos de otros países. Cuando eso se vulneró, que fue en los 90 cuando se mandó tropas al Golfo, aunque fuera simbólicamente, a intervenir en la guerra del Golfo, porque eso suponía que iba a favorecer el ingreso de inversión norteamericana, cosa que tampoco ocurrió. Recordemos que estuvo el atentado en la AMIA, cuyas consecuencias de esa intervención en política exterior se pagan hoy. Quiero decir, es riesgoso para un país intervenir en asuntos internos de otro y alinearse automáticamente con una potencia. Las cosas que están. Y el segundo punto es que Argentina tiene y tuvo sus mejores escenarios de autonomía, de integración, de economía de escala, cuando se integró con países complementarios en el nuestro como Brasil, los primeros 15 años del siglo, ese momento luminoso de estos primeros 15 años del siglo, tuvo que ver mucho con una integración con Brasil, donde un punto de crecimiento de Brasil era un cuarto de punto de crecimiento de la Argentina. Bien. Y China es un socio comercial importante. Y no es por hacer antinorteamericanismo, pero la realidad es que la economía norteamericana es competitiva a la nuestra y nunca las iniciativas norteamericanas entraron en Argentina, ni siquiera el consenso de Washington, donde la mayoría de las empresas públicas fueron compradas por empresas europeas. Esta manera de comportarse en el mundo complica mucho entonces el vínculo con China. Además, por eso citaba un hecho terriblemente luctuoso para la Argentina como el atentado a la AMIA. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, una cosa sumamente interesante va a ocurrir este fin de semana, vinculado al panorama que nos presenta Roberto y qué es lo que está pasando en el mundo.
porque se vienen elecciones parlamentarias en Europa, porque hay temor a la avanzada de la ultraderecha. Y fíjense este informe que hace France 24 respecto del progreso de la década del 90 hasta ahora de la avanzada de la ultraderecha en Europa. Hay algo telúrico en este fenómeno que traerá esperanza a millones de franceses y europeos hartos de ser despreciados, desposeídos y desesperados. Queremos hacer en Bruselas lo que hicimos en Roma hace año y medio, construir un gobierno de derechas también en Europa y mandar definitivamente a la oposición a las izquierdas rojas, verdes y amarillas del movimiento 5 estrellas. Este mapa muestra la evolución de las puntuaciones de estas fuerzas políticas en los países europeos desde 2010. En 2023, casi todos tenían partidos de extrema derecha en sus parlamentos. Al frente del gobierno en Italia y Hungría, los ultraderechistas también ocupan ministerios en Eslovaquia y Finlandia. En los Países Bajos, el líder del Partido por la Libertad llegó a un acuerdo en mayo para formar un gobierno de coalición de derechas 6 meses después de su victoria en las elecciones generales. Y en Portugal, el partido Chega logró un avance histórico durante el pasado marzo, llegando al tercer lugar por delante de la izquierda y la centroderecha. Los observadores prevén un fuerte aumento de los grupos y movimientos xenófobos y euroscépticos en estas elecciones y una reconfiguración del equilibrio de poder en el Parlamento Europeo. Bien, insistimos, un informe de la televisión francesa sobre el avance de la ultraderecha en Europa cuando hay elecciones este fin de semana, Martín. Y cita observadores que dicen que el escenario más probable es un aumento de la derecha y la ultraderecha en las elecciones del domingo. Números. 27 países de la Unión Europea. Sí. 373 millones de personas en condiciones de votar. Y se eligen 720 parlamentarios europeos. Es decir que el desafío es grande. ¿Para qué sirve el Parlamento Europeo? Para decir que sí o que no. Pero no es poco eso. No es todo, pero no es poco. Puede ser una escribanía o puede tener derecho a veto. ¿Para decir que sí o que no a qué? A la política de la Unión Europea, a la política de la Comisión, que sería el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Sí, tiene una capacidad ejecutiva muy superior, por ejemplo, al Parlamento del Mercosur, por decir alguna... Sí, por supuesto que sí, porque además es votación directa. Solamente en la Argentina el Parlamento tiene votación directa. Estamos hablando de 27 países y estamos hablando de Europa. Los escenarios probables, según las encuestas, son que la derecha y la ultraderecha sumadas van a resultar siendo la primera fuerza entre esos 720 escaños. ¿Renuevan todos? Renuevan todos, sí señor. Renuevan todos, derecha, ultraderecha primero, con un fuerte crecimiento de la ultraderecha, tal cual se viene dando, como decía el informe francés, en cada uno de los países. Ahí es donde estuvo Milei. Sí, claro. Digo, lo que nosotros dimos aquí, ese Viva, el Facha Fest en España, de Vox, era como parte de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, vuelve Milei a Europa. Es muy interesante lo que ha decidido el gobierno, pero después nos vamos a ese asunto. Vayamos a las ultraderechas, o por lo menos a las expresiones más de derecha en nuestra región. Observen en este resumen las voces críticas desde la derecha al triunfo de Morena, la revalidación de Morena en México con Claudia Sheinbaum. Lo compartimos. Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Fue una paliza, señores. Yo reconozco que no acabo de entender las razones profundas del voto de esa gigantesca mayoría. Porque quiere decir que son comprables. Porque si es porque te dan tu dinerito, bueno, entonces... la verdad, pues digamos, eres un ciudadano, vamos a decirlo así, de muy baja intensidad. Y hablan del nivel de la calamidad que ha significado este gobierno. Es calamitoso este gobierno. Porque el presidente ha utilizado la plataforma más eficaz, más poderosa del país para reproducir cotidianamente una serie de mensajes frente a una población a la cual le faltó mucha pedagogía democrática. Nada más viendo cómo viene este conteo rápido, nos queda claro, no, a mí me queda clarísimo, que tendremos que tener, como decía yo, mucho corazón, el resto de alma y un par de cojones. Porque se viene durísimo los próximos 6 años.
Bien, son las voces de la derecha en distintos medios. Los derrotados. ¿Cómo? Son las voces de los derrotados, claro, las caras en México. también, ¿no? Las caras y las voces, y la verdad que entendemos por qué los derrotaron, porque con esas caras y con esos proyectos... Y recordamos, yo te voy a dar otro elemento de por qué lo derrotaron, pero digo, para tener en cuenta de quiénes son las voces que escuchamos, en México López Obrador tiene solamente un diario que simpatiza con él, que es La Jornada. No más. Después están Televisa, Latinus, que transmite de los Estados Unidos. Parte de esta gente trabaja allí. Ahora, cuando ellos hablan de dinerillos, los dinerillos son ayuda social por un lado y un aumento de 3 veces el salario mínimo de los mexicanos. Lo que podemos decir, los dinerillos se llama bienestar. Plan platita se diría acá. Sí, los dinerillos es bienestar. No aumento el déficit en México. No hubo ni aumento de déficit ni ruptura de relaciones con los Estados Unidos. Al contrario, hubo mejor relación con los Estados Unidos que en otros gobiernos, con López Obrador, a quien Milei llama ignorante, y además aumento del salario real. No solo pasó a ser el principal socio comercial. Así es. Que no lo era antes, porque tenía más comercio con China, y como Trump justamente cambió esa política con China porque quería empezar a disputarle, empezó a ver la posibilidad de negociar con Chile, con México, digo, ¿no? Ya que Fer trae a Trump, observemos, se vienen las elecciones en los Estados Unidos, más allá de lo que pase en la situación judicial del expresidente Trump, candidato republicano, en las encuestas palo por palo, pero siempre un poco arriba a Trump, y aparece Robert De Niro, una de las figuras, no solamente una figura, se sabe que es una suerte de formador de opinión allí donde el capitalismo llegó, es decir, donde la industria cinematográfica estadounidense tiene algún tipo de peso. Escuchen a Robert De Niro en las advertencias respecto a lo que puede pasar en la próxima elección de Estados Unidos. When Trump ran in 2016, it was like a joke. This buffoon running for president. No, never could happen. We'd forgotten the lessons of history that showed us other clowns who weren't taken seriously until they became vicious dictators. With Trump, we have a second chance. And no one is laughing now. This is the time to stop him by voting him out once and for all. We don't want to wake up after the election saying, what, again? My God, what the hell have we done? We can't have that happen again. I don't mean to scare you. No, wait, maybe I do mean to scare you. If Trump returns to the White House, you can kiss these freedoms goodbye that we all take for granted. And elections, forget about it. That's over. That's done. If he gets in, I can tell you right now, he will never leave. Nunca se va a ir. Esto lo dijo en el juzgado cuando Trump fue condenado. Ahora, el 11 de julio sabremos de cuál es la sentencia, pero el jurado ya lo declaró culpable. Ahora, que la verdad, más allá de... hay una discusión con Trump por esta cuestión de que en lo económico es una cosa y tiene una cantidad de locos que lo siguen que es otra. Pero qué coraje, ¿no? Por lo de De Niro, porque, digo, en Estados Unidos, con tanto loco armado y tan activos, poner a esta edad y no siendo un candidato él político, ir a meterse como frontman de este... ¿Ustedes vieron el irlandés de Irishman? Sí. Hay una frase que De Niro repite, que en inglés es, me parece que es... Scorsese. Claro, it is what it is. Que es, y bueno, es lo que hay, es lo que hay que hacer. Pero la industria cultural estadounidense, es más, las principales figuras del deporte durante la presidencia de Trump también se jugaron muy fuerte en ese momento. Bueno, el peso que tiene una figura de estas características diciendo lo que dice, el momento, pensemos, ¿no? Así arrancamos el bloque. Las elecciones parlamentarias en Europa con un pronóstico de avance de la ultraderecha muy fuerte. En México la reacción de la derecha al triunfo de la candidata de Andrés Manuel López Obrador, y se viene esta elección en Estados Unidos. Si no hubiera tanto sufrimiento en el medio para alquilar balcones, y será muy interesante el análisis. Si vienen siguiendo QR saben que nos hacemos esta pregunta, ¿de qué club somos? Bueno, algunos dirán de aquí, de allá, otros dirán de Arroyito, hay de todo, digamos, para decir. Pero hay un club que somos casi 46 millones de argentinos y argentinas, que es el Club de la Casta. No sabíamos que éramos parte de ese club, pero lo somos. Tenemos hoy un nuevo integrante, le vamos a entregar su carnet como corresponde. Es Guillermo Durán, que es decano de Ciencias Exactas,
que es también doctor en matemática, que es docente, pero aquí está la apertura de nuestro segmento. Dale. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta, lo paga la casta. Y aquí tenemos el carnet de Guillermo Durán, que está con nosotros, ya vamos a conversar con él. Pero mirá, qué pinturita, ¿eh? Guillermo Durán, número de socio 44.656.727. Y con las firmas, todo ya va a ser entregado, por supuesto, en mano, además de la versión digital. Me voy al encuentro de Guillermo Durán. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? Andás? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Una primera reacción siempre, bueno, no sabíamos que éramos parte del Club de la Casta. Yo pensaba que era... Como investigador del CONICET, como docente universitario. Yo pensaba que era solo de San Lorenzo, ahora me doy cuenta que además soy del Club de la Casta. Nos empezamos a dar cuenta en estos meses, ¿no? Digo, los jubilados son del Club de la Casta y, bueno, ahora nos ha tocado a los investigadores, a los docentes. Lo que estamos sufriendo es muy grave. El ataque sobre la ciencia y la tecnología, sobre el sistema de universidades nacionales, es muy fuerte y, bueno, lo hemos expresado en todos los ámbitos que hemos podido. Ha habido una marcha multitudinaria con varios millones de personas en las distintas plazas del país, cerca de 1 millón de personas en la ciudad de Buenos Aires, pero en todas las ciudades del país hubo una gran movilización que en algún sentido le torció el brazo al gobierno, al menos con los gastos de funcionamiento de las universidades. Las universidades estamos recibiendo una recomposición de los gastos de funcionamiento acordes a la inflación, pero no pasa lo mismo con lo salarial. Sí. Lo conversábamos recién fuera de micrófono. Venimos de un paro de 48 horas. Sí, por supuesto. Los docentes universitarios y los no docentes, destaquemos a ambos sectores, hemos perdido un 30% del valor real de nuestros salarios en solo 5 meses. Yo no recuerdo desde la recuperación democrática para acá una pérdida tan brusca en tan poco tiempo. Y bueno, nada, eso hay que corregirlo rápido porque si no, no nos va a quedar gente en las universidades. Y lo que se rompe en pocos meses después puede llevar muchos años recomponerlo. A ver, Guillermo, firmaron una carta de documento. ¿A quién se la enviaron? ¿Quiénes la firmaron? ¿Y qué es lo que dice esa carta de documento? La firmé yo, se la mandamos a la jefatura de gabinete y tiene como decano de Exactas. Como decano de Exactas, pero con el total apoyo de la Universidad de Buenos Aires, del rector Helpi, del vicerrector Jacobiti y del cuerpo jurídico de la Universidad de Buenos Aires y de nuestra facultad, y tiene que ver con el no mantenimiento del Cero más Infinito, un edificio hermoso, insignia, muy nuevo que tenemos en Ciudad Universitaria, que yo digo que marcas políticas de Estado. Se pensó y se gestó el crédito durante el gobierno de Cristina Fernández con Axel Kicillof de ministro de Economía, se construyó durante el gobierno de Macri y se inauguró durante el gobierno de Alberto. Es una hermosura de edificio, si no lo conocen los invito a verlo, donde se cursa buena parte de las carreras de nuestra facultad, donde tenemos en el primer piso alrededor de 300 investigadores de computación, Instituto de Cálculo, Ciencias de la Atmósfera, trabajando allí, y que hay un compromiso firmado durante la época de Macri, Lino Barañao en ese momento ministro de Ciencia y Alberto Barbieri, rector de la UBA, que a partir de la entrega del edificio a la Universidad de Buenos Aires, por 10 años el edificio iba a ser mantenido por el gobierno nacional. Sí. El edificio se entregó en octubre del 2021, por supuesto el gobierno de Alberto Fernández honró ese compromiso y mantuvo el edificio. Cuando te hablo del mantenimiento tiene que ver con la limpieza, con la seguridad y con el mantenimiento en sí mismo. Y desde que asumió este gobierno ha discontinuado los pagos. Tienen alrededor de 3 meses de deuda de no pago las empresas que están ahí en el edificio. Tienen una oferta, las empresas que brindan servicio. Las empresas que brindan servicio. Tienen una oferta de renovarles ahora la contratación congelando los valores a octubre del año pasado, o sea, reduciéndoles a la mitad lo que cobraban. Lo que las empresas dicen es imposible que podamos sostener el servicio de esa manera, y por lo tanto han empezado a retirar gente y además están con contrato vencido. Desde enero que nos vienen diciendo que se van a abrir las licitaciones y eso no ha pasado. ¿Y qué puede pasar? ¿Cuál es lo que puede pasar es escenario? que lo que viene pasando, han empezado a retirar gente, había alrededor de 72 personas en estos 4 servicios, hoy debemos estar en un poquito más de la mitad, porque como cobran menos o no cobran, han empezado a retirar gente, tuvimos que cerrar la puerta principal del edificio, y si esto se va así, lo que nos va a forzar es a cerrar el edificio. Ahora, Guillermo, acá hay 2 elementos. Por un lado es la educación universitaria, la educación pública universitaria, y por otra parte también es ciencia y tecnología. Sí, por supuesto. Por lo que nos contás que tiene como funcionalidad. Por supuesto, en el edificio conviven el Instituto de Ciencias de la Computación, el Departamento de Computación, el Instituto de Cálculo y el Departamento de Ciencias de la Atmósfera. Temas que en principio cuando vos lo escuchás hablar al presidente parecería ser que son prioridad, que son de punta, nos contó... A ver, después del viaje a Estados Unidos uno puede decir, bueno, me voy a apoyar en este... Exacto. Esa es la contradicción entre decir que eso es de interés y después de financiar el mantenimiento de uno de los principales lugares donde eso se estudia. ¿Se preguntan por qué?
Yo me lo pregunto varias veces, no termino de tener respuestas contundentes. No es un tema económico, claramente no es un tema económico. Hoy el mantenimiento del edificio todavía habría que reajustarlo por inflación, pero cuesta algo así como 50 millones de pesos al mes. En lo que es un presupuesto nacional, eso no es tanta plata. Yo creo que es más un tema cultural, una decisión de atacar fundamentalmente todo lo público, todo lo estatal. Bueno, lo dijo el presidente hoy, ¿no? Digo, estoy acá para destruir al Estado. Cuando marca que quiere destruir al Estado, quiere destruir también a la educación pública, a la universidad pública, al sistema de ciencia y tecnología. Yo creo que tiene más que ver con eso que con una cuestión de bajar costos. Pero lo que hay que hacerles entender es que un país no puede ser serio si no pone una inversión correcta en ciencia y tecnología, en universidades nacionales. Se la pasan hablando de Estados Unidos e Israel. Lo que invierten esos países en estos temas es monstruoso. Bueno, ojalá los copiaran y los imitaran. Ese dato es muy interesante. Un día se van a enterar de que eso funciona así. Claro. Y quizá griten eureka, ya que estamos hablando de ciencia. Estaría bueno que se entere. Todos los países serios del mundo invierten en educación, en ciencia y tecnología, en universidades, mucha plata. Acá lo que estamos pidiendo es poder funcionar, que los sueldos sean dignos. De vuelta, lo que te decía recién, si perdimos casi un tercio del ingreso real en 5 meses, es muy difícil sostener el sistema de universidades o el sistema de ciencia de esa manera. Le preguntaba a Guillermo, antes de comenzar la conversación, de arrancar la conversación, yo no sabía que un decano podía al mismo tiempo ser docente. Me decía, no, prefiero ser docente porque no quiero perder contacto con lo que está pasando. ¿Qué pasa después de esa gran movilización, habiendo conseguido el presupuesto para funcionamiento? ¿Qué pasa en los pasillos? ¿Qué se discute en las aulas? ¿Cuántas miradas hay alrededor de lo que ocurre? Y los chicos y las chicas están muy preocupados. Yo siempre digo, nuestra facultad es de las que ha crecido la matrícula. No ha pasado en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros hasta hace unos 5 años atrás teníamos alrededor de 1.000 ingresos post-CBC por año. Hoy estábamos teniendo 1.500, 1.600. Ha aumentado casi 50% el ingreso año a año. Fundamentalmente producto de algunas de estas carreras, de nuestra flamante licenciatura en Ciencia de Datos, pero también ha crecido computación, ha crecido física, y los chicos están preocupados porque vienen y te preguntan, por ejemplo, ¿vamos a poder mantener el edificio abierto? Y la respuesta es, ojalá que sí, lo último que queremos nosotros es cerrarlo, pero tiene que estar ahí el rol del Estado Nacional y del Gobierno para seguir manteniéndolo. ¿Sabés si hay vocación de irse, como ocurría en otros tiempos? ¿De la gente? Sí. Sí. Empezamos a perder gente. Empezamos a perder gente desde distintos lugares. Me refiero dice afuera, sí, ¿no? por supuesto. Sí. Yo digo, del 2003 al 2015 volvieron 1.500 investigadores. Ahora estamos caminando en el sentido contrario. Y no solo con el exterior, también con universidades privadas, también con la industria. Está bueno que haya científicos y tecnólogos en la industria, pero algunos tienen que quedarse en la academia. Y cuando es tan desigual el salario que vos ganás en algunas disciplinas, en las universidades o en el sistema de ciencia, con respecto a lo que ganás en la industria, es muy difícil sostener a la gente en la academia. Y no vamos a poder seguir formando a la gente, y entonces entramos en un círculo de muy difícil sostenimiento de todo el sistema. Exactas tiene muchas carreras, tiene muchas facultades. Sí. Vos sos doctor en matemática y trabajás en matemática aplicada. Yo soy licenciado en matemática y doctor en computación. Perdón. En computación, pero trabajo en temas de matemática aplicada. Bien, si yo te digo, ¿qué nos perdemos en el área de la matemática aplicada? ¿Qué nos perdemos? ¿Qué grandes hitos tiene eventualmente la Argentina en esta materia como para pensar qué es lo que estamos dejando ir y qué es lo que estamos precarizando? Nos perdemos un montón de acciones que podemos hacer desde la matemática, en este caso, como un factor para resolver problemas de todos los días. Yo estoy trabajando en problemas de recolección de residuos, por ejemplo. A ver. Hemos trabajado con el municipio de Berazategui antes de la pandemia, ahora estamos trabajando en el municipio de Quilmes para mejorar la recolección de residuos de ambos municipios. Hemos trabajado en el ámbito del fútbol, hemos hecho programaciones deportivas para hacerlas más eficientes y eso lo hemos hecho aplicando matemática a estos problemas. Perdón, ¿matemática al funcionamiento de un equipo? No, a la programación de un campeonato. En su momento lo hicimos para el fútbol argentino en la época de la Superliga. O sea, para el fixture. Exactamente. Lo hicimos para la Superliga en la época del 2018 y del 2020. Ahí detrás el número del canal para reclamos, ¿cuál es? Que me parece, ¿no? Detrás de eso hay matemática. Digo, cuando vos lo haces metiéndole cabeza y matemática y computación a los problemas, los podés hacer de manera más eficiente. Me ha tocado trabajar en Chile, hemos trabajado mucho tiempo con la industria del salmón en el sur de Chile, mejorando el transporte, la logística, la planificación de la producción. ¿Y somos buenos en eso en la Argentina?
Sí, somos muy buenos. Somos muy buenos en general en prácticamente todas las ciencias. Digo, el nivel de los chicos nuestros, el nivel del recurso humano que se genera desde la Universidad Argentina es competitivo a nivel mundial. Bueno, hace poquito llegaron nuestros chicos de competir en el Mundial de Programación. Salieron campeones latinoamericanos, de nuevo. Salieron 13 en el mundo, con 170 equipos participantes en la final. Seguramente 1000 equipos si vos tomás los que fueron participando antes. Bueno, esos son 3 chicos que estudian en nuestra facultad. El nivel del recurso humano que formamos desde la universidad pública es buenísimo. Te lo reconocen en cualquier lugar del mundo. Nosotros trabajamos con colegas de distintos países del mundo y todos te dicen... A veces cuesta entender con los vaivenes políticos y económicos que tiene la Argentina cómo siguen formando el recurso humano de calidad que forman. Guillermo, supongamos que llega en algún momento otro gobierno y que le da la importancia que hoy están reclamando a la ciencia, a la tecnología y a la educación universitaria. ¿Qué cosas no habría que repetir de experiencias anteriores que le dejó la pelota picando a un gobierno como este para tener cierta legitimidad en su discurso? Está buena la pregunta. Yo por ahí excede el campo de la ciencia y la tecnología. Me parece que los 2 últimos gobiernos democráticos no hicieron las cosas suficientemente bien y eso provocó que hoy tengamos el horror que tenemos gobernando el país. Debemos aprender de los errores cometidos y ojalá, lo escuchaba Santoro ayer, plantear, bueno, tenemos que pensar en un gobierno de unidad nacional, que nos pongamos de acuerdo en el rol del Estado, en la producción, en el trabajo, en mejorar la industria, en mejorar la ciencia, en tener mejores universidades. Bueno, por ahí la cosa pasa por ahí. Digo, este experimento en el que estamos es muy difícil que pueda salir bien, ¿no? Digo, aparecen hoy prácticamente todos los sectores perjudicados. Bueno, esto, el club de la casta, ¿no? Cada vez aparecen más sectores perjudicados por un modelo que me parece que no puede salir bien, ¿no? Bueno, tenemos que prepararnos para, ya como país, digo, ahora esto me parece que excede el tema de la Universidad de la Ciencia, como país me parece que tenemos que prepararnos para generar una propuesta que pueda ser sostenible en el tiempo y que por supuesto sea mucho mejor que esto para el pueblo argentino. Guillermo, gracias, bienvenido al Club de la Casta. Estamos trabajando algunos descuentos como para que presentes y sirva, pero te estamos avisando. Lamentablemente nos reímos, tendríamos que ponernos a llorar. Ojalá que esto empiece a cambiar y a mejorar. No es sostenible un país serio con este tipo de políticas. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, me vuelvo a la mesa con compañeros y compañeras porque hay novedades. Viene siguiendo Irina Hauser muy de cerca todo el escándalo, toda la crisis de los alimentos. ¿Y cuál es la información de última hora, Irina? Bueno, a última hora precisamente el gobierno, el Ministerio de Capital Humano, se presentó en el juzgado de Casanelo para decir que tiene un plan para distribuir los alimentos y la decisión es básicamente que los restantes, además de la leche en polvo que se empezó a distribuir en las provincias amigas, ¿no? Sí. Del gobierno, lo restante lo van a distribuir en las escuelas vulnerables de todo el país. Así dice la respuesta. ¿Qué se considera escuelas vulnerables? Bueno, aquellas que presentan estudiantes con altos niveles de riesgo infantil, dice la presentación, y bajos índices de desempeño educativo y socioeconómico. Y enumera una serie de criterios específicos que se utilizan para determinar la vulnerabilidad. Es un texto que desarrolla toda esa parte técnica. A ver, esto le presenta, después de que la Cámara le da la razón al juez... Sí, hay que decir acá que el gobierno en esto fue derrotado judicialmente, porque ayer perdieron, que en la Cámara Federal perdieron. Sí. La Cámara Federal dijo, ustedes no quieren entregar los alimentos, bueno, los tienen que entregar porque está en riesgo el derecho a la alimentación, ¿no? Entre otras tantas cosas que ayer estuvimos mostrando. Esto fue una derrota para el gobierno. Sostuvo la Cámara lo que pedía el juez Casanelo, que era solamente un plan que diga cómo van a distribuir las 5,9 billones de kilos de alimento que tienen en 2 galpones. Bueno, esto es lo que dicen que van a hacer. Bien. Que lo van a repartir en escuelas. No mencionan a los comedores populares ni a los merenderos, que suele ser el tema de conflicto y que es a donde justamente el gobierno no quería mandar la comida. Claro, o sea, ¿no? vos lo que está diciendo es a ver qué piensa el juez, a ver qué piensa el querellante, en este caso... Que el querellante es una asociación que da de comer justamente en muchos comedores. Claro. Pero acá hay guitarra, ojo. ¿Cómo guitarra? Acá hay guitarra, acá hay sanata. ¿Por qué? Las escuelas dependen de las provincias. El Estado, no Estado tiene central... escuelas.
El Estado Central no tiene escuelas. Después de la descentralización de los 90. Tal cual. El Estado Central no tiene escuelas, de manera que no tiene ni siquiera el registro de las escuelas vulnerables. Lo tienen las provincias y además el Estado Central acaba de financiar a la provincia de Buenos Aires, entre otras, quitándole los fondos para el servicio de alimentación escolar, para el SAE. Sí, está interesante lo que decís. Claro, la verdad yo no terminé de leer la presentación porque es de hace un ratito. Pero puede haber una trampa. Preguntas al aire, conocida la información que nos trae de último momento Irina Hauser. Ver qué análisis hace el juez Casanelo sobre si efectivamente acá el gobierno está tratando de esquivar algo que le dice, al mismo tiempo con la advertencia de que, bueno, que no se meta el Poder Judicial en el diseño de mi política, es decir, en cómo yo voy a repartir estos alimentos, y qué piensa la querella sobre este tema. Esto va a estar seguramente mañana siendo discutido. Gracias, Irina. Bueno, Fernando, decíamos, ¿quiénes han sido en la estructura social y económica de la Argentina hasta ahora, en lo que va de gobierno de Javier Milei, los más afectados por el ajuste? Bueno, esto no está estudiado desde el INDEC, que es el que dice, bueno, esto pasó de esta manera, sino que es un informe que publicó hoy el Diario de la Nación de la consultora Moiguer, ¿no? Que Estudio Social Mood se llama, que es el humor social. Entonces le preguntan a la gente cosas que terminan coincidiendo con el INDEC, pero tiene que ver desde su propia perspectiva y su propia visión. Respecto de sus recortes, ¿en qué recortaste? No es sobre los números, no es que le dicen tal tipo compró, sino que le van y le preguntan, por ejemplo. Entonces le preguntaron a sectores de clase media-baja y de la baja, y le preguntaron a los encuestados qué consumo de placer, que podría ser salidas, compras de, por ejemplo, de indumentaria, tecnología o electrodomésticos o uso del delivery, hizo en el último tiempo. El 53% de la clase media-baja dijo que ninguno y el 57% de la baja, ninguno. Esto supera el promedio que da el 51%. La clase alta dijo el 28% que hizo algún recorte, y la clase media el 35%. A ver si interpreto bien esto, ayúdame, Fer. Acá tenemos, esta es la pirámide de la estructura social. La clase alta es el 5% de la población. A ver, pero eso que el promedio familiar no quiere decir que para ser clase alta vos tengas que ganar 5 millones de pesos. Para ser clase alta tenés que ganar 2.900.000. De ahí para arriba podés ser clase alta, el promedio de la clase alta gana 5 millones de pesos y gasta son 4.600 dólares. Esto suele ser importante porque en general muchas de nuestras acciones van en función de dónde estamos en la escala, en términos de a qué clase... ¿Qué te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? ¿Quién sos en realidad? ¿Y cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus ambiciones? Sabemos seguramente... Acá básicamente, me imagino la gran mayoría de quienes nos están mirando se dan cuenta que somos pobres, digamos. Sí, bueno, sí. Igual la clase alta tenés que pensar... En clase alta y clase media seguramente están incluidos gente que tiene ya resuelta, por ejemplo, el tema de la propiedad. Claro. Que no es lo mismo, porque vos decís, che, gana 1.700.000, pero paga 400 lucas de alquiler, no es lo mismo el que tiene casa que ahora, el que no tiene. De esto, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuáles son los sectores que más, recortaron, que más se ajustaron? Los medios y los medios bajos son los más golpeados. O sea, clase media y clase media-baja. Sí, la clase media y la media y el sector superior de la baja, es de los que y al otro, lo de abajo, están en el inferior, es como estar en el infierno. Sí, claro. Ya directamente coincidiría con el concepto de indigencia, ¿no? Bien. Bueno, ahí está el tema de la clase media, el 39%, la clase media alta, tenés que ganar 1.760.000, es el promedio. En verdad, sos clase media alta, según este análisis, arriba del 1.400.000 pesos. Bien. Siempre supongo que teniendo casa. Y la baja, bueno, ahí tenés cómo viene el degradé y toman ese promedio que en otros lugares, con esta guita hoy, con esos 5.000 dólares que sos clase alta, en Europa sos clase media. Bien. El otro día hicimos un estudio de lo que gana un tipo de clase media. Digo, en cada lugar con esa plata haces distintas cosas y representás distintas cosas. Bueno, insisto, interesante esto para empezar a tener registro de aquello que fue promesa del gobierno. ¿Quién iba a pagar el ajuste? ¿Cuál es la situación actual? Y después una suerte de autopercepción
de cómo están las cosas. Hay una frase que es el 54% de los consultados dijo, mi capacidad de consumo está peor o mucho peor que hace un año. Eso lo dijo hoy ¿Qué porcentaje? El 54%. Y el 72%, mis ingresos van por debajo de la inflación. Bien. Todos están percibiendo, no está hecho acá desde la política, si le gusta a Milei, nada. Le preguntan sobre su relación con el consumo y con las cosas que puede gastar y hacer. Gracias, Fer. Bueno, nos vamos a encontrar mañana aquí en QR y mañana es el día del periodista. Hay mucho por decir. La promesa de QR no lo vamos a hacer de un lugar corporativo, no vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de lo que significa la comunicación, de lo que significa la transmisión de información en medio de los debates públicos, en medio de los debates sobre la política, la verdad y la falsedad, qué lugar tienen hoy en el ejercicio de esto, que lo que trata de garantizar es el derecho a la comunicación, a una buena información. Desde ese lugar tendremos un programa muy interesante mañana. Ya viene Babi Echecopar, hace Basta Babi, aquí en A24, y nosotros nos vamos como llegamos, con las voces del día. Chau, Martín. Abrazo Adiós. grande, Fer, Irina. A descansar. Chau, chau. Mucha gente me ha pedido que hiciera un déficit cero tras cero. Ayer salió un diputado nacional del PRO diciendo que ya el aguinaldo es una estafa. Es decir, la próxima etapa es defender el aguinaldo. Ese es el compromiso del CGT y vamos a estar en la calle. A ver, estas actitudes de me importa un carajo tienen un punto de autoritarios, sin ninguna duda, y desprecio al Parlamento. La obra pública la ponemos, pues después tenemos que licuar todo muy bien. Como hemos perdido 100.000 puestos de trabajo, probablemente perdamos algo más en el futuro. Hay muchas empresas muy complicadas, algunas en riesgo de quiebra. Nadie puede pasar de facturar 100 pesos por mes o por año a facturar cero. Provincias, las transferencias a provincias son muy necesarias para justamente hacer un buen licuadito. Yo entiendo que puede haber una concepción de que la macro ordenada por ósmosis se ordena todo, pero no es real. ¿Qué opina de Petovelo? ¿Puede ser? ¿Una opinión, Karina? ¿Puede ser? Una de nuestras mejores ministras. Tenemos educación pública. El Congreso no está enfrentado con Milei, pero sí Milei está enfrentado con el Congreso. Yo no recuerdo un oficialismo que le voten una medida con 2/3. Comedores escolares. Hay mucha leche. Nosotros asistimos, como creo que ya lo dije, 200 puntos solidarios y son 30.000 familias las que, llegan a complementar sus alimentos. Acá hay aceite. El pago de distribuidoras eléctricas también. Lo que dicen algunos diputados que puede suceder de insistir con 2/3 ante un veto del presidente, claramente lo que va a hacer el gobierno nacional es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley, ¿no? La frutilla del postre, jubilaciones. También adentro. Mala leche, la ponemos acá. Quiero fundamentar por qué no acompañé el punto 11 que declara de interés el Congreso de Estrellas Amarillas. No puedo acompañar declarando de interés lo que podríamos llamar expresiones paganas. Y ya está, déficit cero tras cero.